Saludos cordiales. Bienvenidos a la suma, resta y equivalencia de fracciones. Para empezar este tema vamos a empezar definiendo qué es una fracción. Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Como podemos observar en la imagen, tenemos lo que viene siendo una sandía entera. A continuación, vemos que se ha dividido la sandía en dos partes y se ha tomado una parte de la sandía, es decir, un medio. Continuando, vemos que se ha dividido en tres partes y se han pintado o se ha tomado una parte de esas tres, es decir, un tercio. En la parte baja se ha dividido en tres partes, pero en esta ocasión se ha tomado dos partes de las tres, es decir, dos tercios. A continuación, la misma sandía se ha dividido en cuatro partes y se ha tomado una, es decir, un cuarto. Y al lado vemos que se ha dividido en las mismas cuatro partes, pero en esta ocasión se toma tres partes de la sandía, es decir, tres cuartos. Teniendo un poco claro este concepto, vamos a empezar lo que es la suma de fracciones. La suma de fracciones es una operación básica que permite combinar dos o más fracciones en un número equivalente, al cual se le conoce como suma. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos fracciones, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas, vamos a empezar la suma con fracciones homogéneas. En este caso, vamos a sumar un cuarto más dos cuartos. ¿Cómo se procede? Como tenemos el mismo denominador, se conserva el mismo denominador y se suman los numeradores. Es decir, vamos a hacerlo. Un cuarto más dos cuartos. Esto es igual a 4 que divide a todos y se conserva. Los numeradores dándonos un total de 3 cuartos. ¿Sí? Como en el gráfico nos indica que se han tomado 3 cuartos de este entero. Continuamos con la suma de fracciones, pero esta vez con fracciones heterogéneas. Es decir, vamos a sumar un cuarto más un medio, ¿ya? Pero para eso antes vamos a ver una forma que se nos va a facilitar la suma de fracciones heterogéneas. Es decir, vamos a encontrar un común denominador. ¿Qué es el común denominador? Es aquel número que es común en dos o más fracciones. Esto facilita las operaciones entre fracciones. Por ejemplo, aquí en el gráfico tenemos 3 quintos y 4 décimos. Esto es igual a, o sea, ¿cuál sería el común denominador para estas dos fracciones? Entonces, teniendo en cuenta que es 5 el denominador y 10, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a, ir, vamos a partir desde las mitades para encontrar el resultado, ¿sí? Entonces, empezamos desde la mitad. De 5 no podemos encontrar la mitad, entonces continuamos, bajamos el mismo 5. Del 10 sí encontramos la mitad. Ok, entonces estamos con esto. A continuación podríamos sacar la tercera a la cuarta, pero no podemos ya que el 5 no es divisible para estos números. Entonces procedemos a sacar directamente la quinta de 5,1 y la quinta de 5,1. Entonces, de este resultado vamos a multiplicar estos dos números que nos da un total de 5 por 2 es igual a 10.
Entonces, el común denominador de estas dos fracciones es 10. Ya. Entonces, vamos a volvernos a la presentación anterior para hacer este procedimiento. De un cuarto más un medio, vamos a buscar, vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, a buscar el mínimo común. Vamos a sacar la mitad de 4, 2, y la mitad de 2, 1. Nuevamente, la mitad de 2 es 1. Como ya no podemos continuar sacando mitades, vamos a multiplicar. 2 por 2 es igual a 4, que lo tenemos en esta parte. Ok, borramos. Entonces, tenemos el mínimo común, el común divisor que es 4. Entonces, vamos a hacer un cuarto más un medio, que nos da el común divisor era 4, ¿no? 4 dividimos 4 dividido para 4 y multiplicamos por el numerador. Dividimos 4 con el denominador y multiplicamos con el numerador. 4 dividido entre 4 a 1 por 1, 1. Más 4 dividido para 2 es igual a 2 por 1, 2. Entonces, 1 más 2 es igual a 3 y el denominador sigue el mismo. Entonces, un cuarto más un medio es igual a 3 cuartos. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con la resta, perdón. La resta de fracciones es una operación básica que permite obtener la diferencia entre dos fracciones en una fracción equivalente, al cual se conoce como diferencia o resta. Como hicimos en el proceso anterior, vamos a empezar con las fracciones homogéneas, en las que el denominador se mantiene. Vamos a restar 3 cuartos menos un cuarto, que es igual a 2 cuartos. ¿Cómo lo hacemos? 3 cuartos menos un cuarto. Como tenemos el mismo denominador, lo mantenemos y restamos. Restamos sus numerador. 3 menos 1, que es igual a 2 cuartos. Heterogéneas. Para realizar las restas de fracciones heterogéneas, realizamos el mismo procedimiento de sumas de fracciones heterogéneas. Es decir, vamos a buscar un común denominador. Entonces, como ya sabemos el proceso, tenemos a 4 y 2. Para buscarlo, vamos a realizar un proceso. Vamos a dividir. Vamos a buscar la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1. La mitad de 2, 1. Y ya no podemos continuar. Entonces, 2, el común denominador de esta fracción es 4. Con el denominador y multiplica por 3. 4 para 4 a 1 por 3, 3. Menos 4 para 2 a 2 por 1, 2. Que nos da un total de 3 menos 2, 1. Y 4 con el denominador sería un cuarto. Lo que gráficamente se está expresando. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas que representan lo mismo, pero tienen distintos números en el denominador y en el numerador. Por ejemplo, tenemos en el primer gráfico un medio, 2 cuartos, 3 sextos. En el primer gráfico se dividió en dos partes y se tomó 1. En el segundo gráfico se dividió en 4 partes y se tomaron 2. Y en el tercer gráfico se dividió en 6 y se tomó 3 partes, lo que viene representando la mitad de cada entero.
¿Cómo podemos saber si dos fracciones son o no equivalentes? Para saber si dos fracciones son o no equivalentes, lo que debemos hacer es multiplicar en cruz, es decir, multiplicar el numerador de una con el denominador de la otra y al revés y comprobar que nos dé el mismo resultado. Vamos a hacerlo con este ejemplo de fracciones que tenemos 1/2 y 2/4. Vamos a ver si estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, nos dice que debemos multiplicar 1/2 en cruz por 2/4. Entonces, multiplicamos 1 por 4, que es 4, y 2 por 2, que es 4. Entonces, esta fracción es equivalente. Eso es todo. Muchísimas gracias.